Soy Manuel, y espero entretenerte un rato. Sin más que decir, empezamos. En este video, voy a intentar unir todo desde física moderna, selección natural cosmológica, principio holográfico, feedback de agujeros negros, relatividad general, hasta la teología, escala de Kardashev. Y vamos a interpretar algunos temas que hasta los más religiosos prefieren evitar, como los Nefilim y la corrupción del código Génesis 6, la detención del sol Josué 10, y sin embargo, esta teoría encajan perfectamente. Sabemos que no es nada común que un físico y un teólogo se sienten a platicar, mucho menos que estén de acuerdo. Pero aquí estoy yo, experto en nada, pero navegando en un momento de crisis existencial, donde mi fe se debilitó. En esa oscuridad, encontré una respuesta que para mí encaja perfectamente si me atrevo a mirar a Dios en un agujero negro, o mejor dicho, viendo al agujero negro como una de sus oficinas centrales. Pero, ¿por qué un agujero negro? Muchos dirán que ahí todo se destruye, pero la física no opina lo mismo. El principio holográfico sugiere que toda la información de un objeto que cae queda grabada en la superficie del horizonte de sucesos. No se borra, se almacena. Imagina que el agujero negro es el disco duro sólido del universo. Tu vida, tus actos y tu ADN son datos que el servidor guarda por la eternidad en este búnker de gravedad. Relatividad, la oficina de Dios. El tiempo se detiene según la relatividad general. Cerca de un agujero negro, el tiempo se curva, tanto que casi se detiene. Para el programador, estar ahí es tener acceso a toda la línea del tiempo de la simulación al mismo tiempo. La Biblia dice que Dios tiene muchas moradas. El agujero negro es su oficina de monitoreo. Hay uno en medio de cada galaxia. Es el sitio perfecto para observar cada milisegundo de la historia humana, sin envejecer ni un segundo. Aquí entraremos hasta lo más profundo de un agujero negro, para entender por qué tú y yo no somos un accidente. Suena difícil de creer, pero miren estos datos. Una coincidencia que se repite 1000 veces, deja de ser coincidencia. Feedback y el motor del sistema, el CPU de la galaxia. La ciencia moderna descubrió el feedback de agujeros negros. Ellos regulan cuántas estrellas nacen y mueren. No son solo aspiradoras espaciales, son el procesador central CPU. Si el agujero negro no estuviera ahí, la galaxia se descontrolaría. Es el motor que mantiene estable el software de la realidad. Lo que vemos como oscuridad es en realidad un muro de privacidad firewall que protege el código fuente. Selección natural cosmológica, el útero de universos. La teoría de Smolin sugiere que los agujeros negros crean nuevos universos. Esto conecta perfecto con la idea del búnker. Es el puerto de salida hacia la vida 1.0. Es el canal por donde el programador envía los updates a nuestra simulación. No es el final del camino. Es la puerta trasera del sistema, por donde entramos al servidor central cuando termina nuestra sesión, este hardware biológico. El búnker de oscuridad absoluta. Privacidad de nivel Dios. El agujero negro es el objeto más privado del universo. Su gravedad es tan fuerte que ni un solo fotón puede escapar. Es el muro de fuego firewall perfecto. El programador puso ahí su oficina, porque es el único lugar donde el código fuente está 100% a salvo de hackeos. Si no hay luz, no hay testigos. Solo el administrador sabe lo que realmente procesa el servidor en su interior. El gigante amigable, sin espaguetización. Entrada segura al servidor. Muchos dirán, te vas a estirar como un fideo y morirás. Pero la física dice que en un agujero negro supermasivo, como el del centro de nuestra galaxia, las fuerzas de marea son tan estables que no te espaguetizas. Puedes cruzar el horizonte de sucesos entero y funcional. Es la puerta de entrada perfecta. El programador diseñó un acceso donde el usuario la información no se destruye al entrar, sino que simplemente cambia de plano. La gasolinería de la eternidad, lejos para ti, cerca de él. Imagina que la gasolinería te queda lejísimos en la carretera. Para ti es un sacrificio llegar, pero para el dueño, esa estación es el centro de su vida. El agujero negro está a miles de años luz para nosotros, pero para el sistema es la estación de servicio central, lo que a ti te parece una distancia infinita. Para el programador, es el punto de conexión más corto entre nuestro hardware y el búnker central. Selección natural y filtro de usuario. Solo el código limpio llega. Aquí entra la selección natural del universo. El camino al búnker es difícil por diseño. El sistema está hecho para que solo la información digna al código que no se corrompió logre hacer el backup exitoso. Si la entrada fuera fácil, el servidor se llenaría de basura. La distancia y la gravedad sirven como filtro. Solo el que mantiene su propósito llega al final para reintegrarse al servidor central. El faro de la escala de Kardashev, el tesoro de las civilizaciones. Porque las civilizaciones avanzadas buscan agujeros negros, según la escala de Kardashev.
El salto a ser civilización tipo 3 depende de dominar la energía galáctica. Los científicos saben que un agujero negro es la batería más potente que existe. El búnker de Dios está ahí porque es la fuente de poder que mantiene encendida toda la simulación. Es donde la ciencia y la omnipotencia se unen para alimentar el motor. El error de Hawking y el backup eterno. Información indestructible. Por años, Stephen Hawking creyó que el agujero negro borraba todo, pero Leonard Susskind lo contradijo en la famosa guerra de los agujeros negros. Al final, Hawking tuvo que aceptar su error. La información no se puede destruir. El agujero negro es el servidor que guarda tu backup eterno. Está siendo grabado en el horizonte de sucesos, bit por bit. No eres un accidente biológico. Eres un dato valioso que el administrador protege en el búnker más seguro de la creación. El cambio de diccionario. Hago un paréntesis aquí. Si la Biblia habla de semillas, de ovejas o de nubes, es porque ese era el lenguaje de la gente de hace 2000 años. No tenían palabras para decir software, microchip o fibra óptica. Si tú le intentas explicar el Internet a un pastor de Galilea, le vas a tener que hablar de redes de pesca o mensajeros invisibles, pero el mensaje es el mismo. Lo que estamos haciendo en este video no es inventar nada nuevo, es traducir la señal. Hoy tenemos más coherencia con lo que vemos en el cielo y en la ciencia. Leer la Biblia con lenguaje computacional no es una falta de respeto. Es finalmente entender con nuestra tecnología lo que ellos vieron y trataron de explicar como pudieron. Antes eran carruajes de fuego. Hoy entendemos que es energía y propulsión. Estamos leyendo el mismo manual, pero con mejores lentes. Si los profetas vieron un mar de cristal, nosotros hoy vemos una placa de silicio. Si ellos vieron ángeles, nosotros vemos interfaces. Al final, estamos usando el idioma del siglo XXI para que el mensaje del programador por fin deje de parecer un cuento de hadas y se convierta en una realidad técnica. El concepto de la simulación y el libre albedrío. En una simulación compleja, el programador no está moviendo a los personajes como títeres, porque tenemos libre albedrío. El sistema no es una película grabada, es una simulación en tiempo real donde nosotros escribimos el código. Pero cuando el sistema se le empieza a salir de control o el código te corrompe demasiado, tiene que meter mano. El libre albedrío es una variable impredecible. Si intentamos borrar el servidor, él tiene que meter un parche de seguridad. Intervenciones de emergencia, el sí y el no. Aquí les doy la lógica del parche. Imaginen el diluvio como un hard reset. El sistema se llenó de virus. La corrupción del código de los Nephilim. El programador decidió que era más fácil formatear el disco duro y reinstalar el sistema operativo con un usuario que todavía funcionaba bien, como Noé. Otro ejemplo es el GPS divino. La columna de fuego y la nube en el Éxodo eran interfaces de usuario. Para el GPS divino, usaremos lo que dice la neurociencia. Hay científicos que hablan del gen de Dios o de cómo nuestro cerebro está literalmente cableado para creer. No es un error de evolución, es que el programador instaló en nuestro hardware un GPS. Es una línea de código que nos empuja a buscar el origen. Estamos programados para sentir que falta algo. ¿Para qué? Sin importar qué tan perdido que estés en el mapa. Esa señal interna te guíe de vuelta al servidor central. Cuando el pueblo estaba muy perdido en el mapa, el administrador puso un marcador visual para que supieran hacia dónde caminar. Dios no interviene para quitarnos el control, sino para recalibrar el servidor cuando ponemos en peligro el propósito final del proyecto, que lleguemos a él. Jesús como superusuario. Los religiosos dicen es un milagro y ya. Pero yo digo, es un comando de administrador. Jesús actuó como el superusuario admin. Él tenía permisos para editar el hardware, como curar ciegos, y la física, como caminar sobre el agua. No rompía las reglas. Simplemente usaba privilegios que nosotros no tenemos. Él fue el beta teste perfecto que entró a la simulación, pasó todas las pruebas, sin corromper su código, y demostró que se puede regresar al Padre, al servidor central, sin descartar que muchos historiadores confirman que existió Y a partir de la fecha donde lo colocan. Hubo demasiados avances científicos en 2000 años. Hemos hecho lo que no hicimos en tantos años antes, donde vivíamos en la caverna. Tu pensamiento como input cuántico. Tu mente no es una isla. En física cuántica, el efecto del observador dice que las partículas cambian solo porque alguien las mira. Tus pensamientos son comandos, son inputs. Cada vez que superas un miedo, que amas o que aprendes algo profundo, estás enviando un paquete de datos de regreso al búnker. Estás actualizando el software de toda la humanidad. No eres una víctima del sistema. Eres un usuario con privilegios de escritura que está ayudando a que la simulación no se colapse. El amor como código eterno y la escalera de realidad. Mucha gente dice que el amor es solo una reacción química en el cerebro para que nos reproduzcamos, que dura solamente 3 años, que es el tiempo
en el que tus hijos más te necesitan. Yo siempre he sentido amor por mi madre, por mi esposa, por mis hijas. Eso no es solo química, esa información de alta fidelidad del único código que no tiene bugs. La prueba del tiempo. Si fuéramos solo carne y hueso, seríamos hardware desechable, pero los datos que generamos a través del amor y el sacrificio son lo que el servidor realmente quiere guardar. Imagina que tu vida es una memoria USB. Al final del día, al programador no le importa si la USB era bonita o vieja. Lo que le importa es lo que tiene grabado adentro. Solo piénsalo. El amor es lo que contiene la más baja entropía y nos garantiza un lugar en el update final, en la versión 1.0 de la existencia, lo que los antiguos llamaban el reino de los cielos. La escalera de la percepción, los colores imposibles. A veces nos sentimos limitados, como si viviéramos en un mundo gris, pero miren a la mantis religiosa. Ella puede ver colores que nosotros ni siquiera podemos imaginar, porque el programador le dio esa tarjeta de video a un insecto y a nosotros no. Porque estamos en diferentes niveles de acceso. Hay señales, hay dragones y hay pirámides que son huellas de versiones anteriores del software humano. Civilizaciones que tenían acceso a carpetas del sistema que nosotros hoy tenemos bloqueadas. Pero no es que hayan desaparecido, es que subieron de nivel en la escalera de la realidad. Ahora algunas interpretaciones de la Biblia, usando lenguaje actual, y que pueden encajar perfectamente en mi conclusión. Mucha gente se pelea entre la Biblia y la ciencia, pero es porque no entienden que hablan el mismo idioma, solo que con diccionarios distintos. Vamos a interpretar los textos antiguos con el lenguaje del siglo XXI. Cuando el Génesis dice, en el principio era el verbo, un programador entiende, en el principio era el código fuente. El hágase la luz no fue una frase al aire, fue el comando execute que dio inicio a la carga de datos del Big Bang. El mar de cristal y la infraestructura de silicio. Fíjense en este detalle que tienes en tu Biblia. En el Apocalipsis, Juan describe el trono de Dios sobre un mar de cristal. Para un hombre de hace 2000 años, el cristal era lo más avanzado. Pero hoy sabemos de qué están hechos los microchips de silicio, arena en cristal. Lo que Juan estaba viendo era la infraestructura física del servidor central, una granja de servidores tan masiva que parecía un mar de silicio, donde se almacena toda la realidad. La Torre de Babel, el primer hackeo. La Torre de Babel no era solo gente apilando ladrillos para llegar al cielo físico, visto desde la tecnología. Fue un intento de hackeo del root. Los usuarios intentaron acceder a los directorios raíz del sistema para saltarse las reglas del programador. ¿Qué hizo el admin? No los mató. Simplemente cambió los protocolos de comunicación, confundió sus lenguajes. Fue un cambio de encriptación masivo para que los usuarios no pudieran colaborar en el hackeo del servidor central. El ayuno como limpieza de caché. Porque todas las religiones piden ayuno. No es para que Dios te vea sufrir, es técnico. Es para liberar memoria RAM. Tu cuerpo gasta muchísima energía procesando el hardware, comida, digestión. Al pausar eso, limpias la memoria caché del sistema biológico y permites que la señal del Wi-Fi espiritual, la conexión con el búnker, entre sin interferencias. Es una optimización del sistema para recibir actualizaciones de software, revelaciones. El hardware 2.0, la resurrección. La muerte no es el fin del archivo. Es solo el cierre de la sesión. Este hardware limitado, la resurrección que le promete los textos, es un upload de tu configuración personal y tus datos, tu alma, a un hardware nuevo. Uno que no tiene los bugs del cáncer, la vejez o el dolor. Es pasar de una versión beta llena de errores a la versión 1.0 estable que corre en el servidor principal del búnker. Omnisciencia todo lo sabe. En la teoría, es el acceso total a la base de datos. Como el programador tiene el respaldo de toda la información en el horizonte de sucesos del agujero negro. Él no adivina el futuro. Simplemente lee el archivo completo de la simulación. Tiene acceso al código fuente y a cada log de eventos de cada usuario. Omnipresencia en todo lugar está. En la teoría, es la red Wi-Fi universal. No es que un señor esté parado en todas partes. Es que el sistema operativo corre en cada átomo de la simulación. Así como el software de un juego está en todo el mapa al mismo tiempo. La señal del administrador está presente en cada rincón del hardware porque él es quien sostiene la ejecución del programa. Omnipotencia todo lo puede. En la teoría, son los permisos de administrador root. Para el programador, lo que nosotros llamamos leyes de la física, son solo líneas de código. Él tiene el poder de editar el hardware, pausar el tiempo, cambiar las variables. Milagros. Porque tiene los permisos más altos del sistema. Él no rompe las reglas. Él las escribió y puede reescribirlas. El libro de la vida, la base de datos. La Biblia habla constantemente del libro de la vida, donde están escritos los nombres de todos. Mi interpretación no es un libro de papel,
Es el archivo de información de cada conciencia guardado en el agujero negro. Por eso dice que nada de lo que ahí se escribe se borra. Es la conservación de la información de la que habla la física cuántica. Yo soy el alfa y la omega. Dios dice ser el principio y el fin. Mi interpretación, en el centro de la galaxia, donde el tiempo se detiene. El inicio alfa y el fin omega ocurren al mismo tiempo, para el programador sentado en el horizonte de sucesos. Toda la historia es un solo archivo abierto. Él ve el ayer y el mañana porque está fuera de la línea de tiempo del hardware terrestre. La luz y las tinieblas. Génesis 1:3 sea la luz. Todo programador sabe que lo primero que necesitas es energía para encender el sistema. Pero lo más cabrón es que la Biblia dice que Dios habita en una luz inaccesible. 1 Timoteo 6:16, que es más inaccesible que un agujero negro, donde ni la luz puede escapar. Es luz atrapada, tan densa y pura, que se vuelve oscuridad para nosotros, pero es energía infinita para Él. El libre albedrío, y las pruebas del sandboxing. Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Mi interpretación, Jesús fue el BIT teste perfecto. Él entró a la simulación, pasó todas las pruebas de error y maldad sin corromper su código, su alma, y demostró que se puede regresar al Padre el servidor central. Nos enseñó que este mundo es un entorno de prueba, para filtrar qué información vale la pena salvar, la conciencia y el soplo de vida. En el Génesis, Dios sopla en la nariz del hombre y éste se convierte en un ser viviente. Mi interpretación, ese soplo es el software, el cuerpo es el barro, materia el hardware, pero el soplo es la carga de datos que nos hace conscientes. Por eso, sientes que la mente es algo más, porque es código divino, corriendo en un equipo biológico. El sostenimiento de las partículas, en Colosenses 1:17 dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Interpretación, la ciencia no sabe por qué los átomos no se desintegran, lo llaman fuerza nuclear fuerte. Mi teoría dice que esa fuerza es el código del programador, corriendo en tiempo real. Si él apaga el servidor, el universo entero, el hardware se desvanece porque nada subsiste sin su energía. El rostro de Dios y la muerte. Físicamente, si tú te acercas al centro de un agujero negro, ocurre la espaguetización. La gravedad es tan brutal que te desintegra a nivel atómico. Tu cuerpo físico, hardware, no aguanta la presencia del centro. Solo tu información software calma puede entrar al respaldo. Incluso en los textos antiguos, se habla de un trono rodeado de cristal y de un lugar donde el tiempo no existe, lo que nuestros antepasados llamaban cielo. Hoy la física lo llama horizonte de sucesos. Es el mismo lugar, solo que hoy ya tenemos el lenguaje técnico para entenderlo. Telescopios como el James Webb han descubierto que en el universo primitivo ya existían agujeros negros supermasivos antes de que las galaxias terminaran de formarse. Esto significa que el servidor, el agujero negro, se instaló primero. Es como si el programador primero pusiera la unidad central de procesamiento CPU, y luego empezara a construir el resto de la computadora, la galaxia alrededor. Él es antes que todas las cosas. Esto encaja perfecto con el versículo de Colosenses. El agujero negro es el cimiento. Sin ese centro gravitacional, las estrellas saldrían disparadas al vacío. Él es el que las mantiene subsistiendo en orden. El sostenimiento de las partículas, la fuerza que no vemos. Ahora vamos a ver algunos temas que los religiosos suelen evitar, pero que sin embargo en mi teoría encajan perfecto. El flash de la resurrección, carga de backup, lo que dice la Biblia. Pablo dice en 1 Corintios 15:52 que la transformación será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Interpretación del programador. Eso no es magia. Es una carga de datos upload. Cuando el hardware, el cuerpo, muere, el software, el alma, no se pierde porque ya está en la nube del agujero negro. La resurrección es simplemente descargar esa información en un hardware nuevo y mejorado. Esto los religiosos lo evitan porque ya es difícil explicar lo místico, pero aquí en esta teoría puede ser posible. El tercer cielo de Pablo, lo que dice la Biblia. Pablo dice en 2 Corintios 12:2 que fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio cosas que no se pueden contar. El primer cielo es la atmósfera, el segundo es el espacio profundo, y el tercer cielo es el centro de la galaxia, el servidor central. Pablo tuvo un acceso remoto temporal al búnker. Vio la realidad desde el horizonte de sucesos, donde el tiempo no existe. Los religiosos lo evitan porque no saben dónde poner el cielo. Lo ponen en otra dimensión espiritual. Pero mi teoría le da una dirección física. Está en Sagitario A, el centro de nuestra galaxia. Los Nefilim y la corrupción del código Génesis 6. El tema, la Biblia menciona gigantes y seres
que bajaron a la Tierra. Muchos religiosos prefieren saltarse esto o decir que son metáforas. Fue un hackeo al sistema. Entidades externas intentaron meter virus o código extraño en el ADN humano, el hardware. Por eso el programador tuvo que meter un formateo el diluvio para limpiar el código y empezar de cero con Noé, que tenía el software puro. La detención del sol. Josué 10. El tema: Josué pidió que el sol se detuviera para ganar una batalla, y el sol se paró. Los religiosos sufren para explicar esto físicamente. No se detuvo el sol porque se destruiría la tierra. El programador hizo un lag o una pausa en la simulación solo en esa zona. Si tú eres el dueño del servidor, puedes congelar un frame del juego mientras el resto sigue corriendo. Es un comando de administrador. La nube que guiaba a Israel, lo que dice la Biblia en el Éxodo. Una nube de día y una columna de fuego de noche los guiaba. Interpretación: era un puntero de mouse o un GPS visual del programador. El administrador del sistema bajó una interfaz gráfica al mundo físico para guiar a los usuarios el pueblo a través del mapa el desierto. Porque esto es más fuerte que la religión tradicional. Los religiosos descartan la lógica porque creen que la fe debe ser ciega. Tal vez no es ciega, es técnica. Dios no viola las leyes de la física. Él escribió las leyes de la física, y por eso sabe cómo editarlas desde el centro de mando en el agujero negro. O quién sabe de dónde. ¿Tú qué piensas? Tengo muchas más interpretaciones, pero el video se está haciendo muy largo. Si te gustaría que hiciera un video para contarte las otras, solo pídelo. Para eso están los comentarios. El mal y el bien son necesarios para ver cómo reacciona el archivo nosotros y si estamos listos para subir de nivel. El búnker de Dios es un centro de respaldo eterno, aunque el cuerpo sufra o se apague. La información, tus datos por alma, es succionada de regreso al servidor central donde nada se pierde. Es como si el programador tuviera un backup infinito de nosotros. Agujeros negros. El disco duro externo es donde Dios guarda las versiones anteriores del universo para que no se repitan los errores. No podemos entrar porque no tenemos permisos de administrador. Conciencia y alma. El código fuente es el secreto mejor guardado. Si supiéramos cómo funciona, podríamos hackear el juego. Por eso permanece oculto, para que el experimento humano siga su curso. El universo se expande lejos y las partículas son borrosas cerca para que no nos distraigamos del aquí y ahora. Son sus herramientas personales para que la máquina perpetua no se trabe. Miren hasta dónde hemos llegado. La selección natural decía que muchos de nosotros, incluyéndome tal vez, no deberíamos estar aquí por complicaciones en el parto, pero inventamos la cesárea y creamos esa regla. Hemos aprendido a editar genes y a salvar vidas que la naturaleza ya había descartado. Eso nos hace sentir que ya tenemos el control total. A veces nos gana el entusiasmo y pensamos que ya lo controlamos todo porque vencimos las reglas de los animales. Pero qué increíble es saber que, aunque juguemos con el código aquí abajo, hay un Dios, un programador, que nos dio la inteligencia para hacerlo, y que, al final, tiene un respaldo seguro de lo que somos. No somos dioses, somos los hijos del programador, aprendiendo a usar sus herramientas. Al final, no importa si naciste por cesárea, o si modificamos nuestra genética. Lo que importa es que esa información que te hace ser tú es valiosa para el servidor central. Nada de lo que hagamos aquí rompe el plan maestro de que volvamos al origen. Estamos en una carrera tecnológica. La inteligencia artificial y la física cuántica están llegando al límite donde vamos a chocar con la pared del programador. Estamos a punto de descubrir el código. Y por eso es vital entender que no somos accidentes, sino información con un propósito. Imagina que tú eres un archivo que se borra de la computadora. Si el programador es bueno, ¿realmente dejaría que tu información se perdiera para siempre? ¿O te dejaría en la papelera de reciclaje, que vendría siendo el infierno? No, te movería a una carpeta segura. Dios está en un agujero negro. Suena loco, lo sé, pero tuve que juntar la ciencia con la teología para recobrar mi fe. Es la única conclusión lógica. Siempre nos dijeron que Dios está en el cielo. ¿Y qué hay en el cielo? El espacio infinito. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha mirado hacia arriba, buscando respuestas porque de allá arriba vino el código, vinieron las herramientas, y vino nuestra propia existencia. Pero hoy no hablamos de nubes, hablamos de la oficina del programador, el centro de un agujero negro. Somos polvo de estrellas, y después de todo este viaje, regresamos a ti, que estás viendo este video en tu celular o tu computadora. Ahora que sabes que no eres un accidente biológico, sino un archivo valiosísimo en un servidor eterno que se encuentra en el búnker del centro de la galaxia. Vas a seguir viviendo como si tu vida no tuviera un propósito. Vas a seguir dejando que tu código se corrompa con basura. Tú eres un usuario con el poder de cambiar el sistema. Actualiza tu software hoy mismo. Ni Javi
de Date un Voltio me puede refutar mi teoría fumada. Este soy yo. Me presento, solo porque llegaste hasta aquí. Espero te haya gustado. Todavía puedo soltarte otra curiosidad, ya que esto parece un diseño. No es solamente que encontramos un reloj en el desierto. Esa metáfora se queda tan corta. Millones de engranajes tan perfectamente coordinados con tal finura. Desde el oxígeno, la gravedad inicial, los plancton ancestrales del Sahara. Así que suscríbete, like, comparte y gracias. Postdata. Era broma lo de Javi. Si puede. Así que no le enseñen el vídeo, porque acabo de recobrar mi fe.